de este tema. Bien, flujo circular. ¿Cómo funciona el flujo circular? Se refiere específicamente a cómo se dan los procesos de intercambio, de relaciones económicas entre los agentes en nuestro sistema que se llama economía de mercado. ¿Ok? Así es que vamos a ver cómo funciona este flujo. Para esto, bueno, vamos a presentar un gráfico en el cual se observen las relaciones que establecen los agentes económicos. De entrada, como ya sabemos, hay dos grandes o importantes fundamentales agentes económicos que son, por un lado, las familias y por el otro lado, las empresas. Dos agentes económicos básicos. Oigan, ¿me pueden comentar si se puede ver mi presentación? Estoy, se supone, proyectando la presentación. ¿Se puede ver? Espero que me comenten en el chat. Bien, entonces, perfecto. Muchas gracias. Entonces, les decía, tenemos a los dos agentes económicos básicos, fundamentales. Por un lado están las familias y por el otro lado están las empresas. Como ustedes saben, las familias tienen dos características fundamentales. A ver si se acuerdan cuáles son esas dos características de las familias. Por un lado, las familias tienen necesidades de cuatro tipos. Perdón, no es cierto, de tres tipos, que son las básicas, las sociales y las aspiracionales, ¿ok? Y quieren satisfacerlas. Y por otro lado, segunda característica de las familias, ellas tienen los factores productivos, los cuatro ahora sí, o sea que tienen los recursos naturales, el recurso humano, el capital físico y también tienen la tecnología, las familias. Pero en nuestro sistema de mercado, las familias no toman sus factores productivos o recursos, no los toman para directamente obtener los bienes que van a satisfacer sus necesidades. Quizás lo hicimos hace miles de años, decenas de miles de años en la comunidad primitiva. Pero actualmente ya no lo hacemos. ¿Qué hacemos ahora? Lo que hacemos es, y aquí viene el papel del otro agente económico, el que está a la derecha en esta presentación, o sea, el papel de las empresas. Lo que hacemos es relacionarnos con estas organizaciones, con las empresas. Recuerden que las empresas son estos grupos de personas que se organizan para poder, pues, generar bienes, ¿no? Y son personas, pero personas morales. En cambio, las familias son personas físicas. Así es que lo que va a pasar es lo siguiente. Las empresas van a tomar los factores productivos que tienen las familias, los cuatro, ¿ok? Los cuatro factores productivos que tienen las familias los toman las empresas. Y una vez que los tienen las empresas, ahora esas empresas van, número dos, después de que tomaron los factores productivos, van a transformarlos, a convertirlos en productos y servicios. Y en tercer lugar, las empresas, una vez que ya obtuvieron los bienes, ahora se los van a regresar a las familias para que ahora sí ellas puedan en nuestro sistema satisfacer sus necesidades. Entonces se forma una especie de círculo o de ciclo que comenzó o que comienza con las familias dando sus factores productivos a las empresas, ellas obteniendo los bienes y después las empresas regresando esos productos y servicios que son los bienes a las familias para que satisfagan sus necesidades. Esta es la primera relación que establecen estos dos agentes económicos, ¿ok? De manera que, como ustedes pueden ver, aquí en este primer ciclo, en esta primera vuelta del sistema económico, observamos el movimiento real de nuestro sistema. Se llama economía real. ¿Por qué se llama economía real? Porque tiene que ver con el traslado
de los recursos desde las familias hasta las empresas y con el traslado de los bienes desde las empresas hasta las familias. Bien, entonces ya tenemos ahí una primera, digamos, relación que es doble, ¿no? Por arriba, familias le dan a las empresas los factores y por abajo, las empresas le dan a las familias los bienes. Ok, bueno, pero no es todo el flujo circular, todavía falta algo muy importante para completar este marco de funcionamiento de la economía de mercado. Porque las familias no reciben gratuitamente los bienes de las empresas, sino que tienen que pagar por ellos, ¿ok? O sea, las familias toman algo que se llama dinero, aquí es donde aparece el dinero, y con ese dinero las familias pagan por los bienes que las empresas les entregan. O sea, les venden finalmente estos bienes a las familias. Entonces aquí aparece una nueva flecha que está en la parte de abajo, pero ¿por qué está en la parte de abajo? Porque es correspondiente, es decir, proviene de los productos y servicios. O sea, es el pago monetario que se hace por esos bienes. Por eso va en la parte de abajo. Pero va en sentido contrario a los bienes. Es decir, que el pago por los bienes va desde las familias hasta las empresas. Los pagos que se hacen por los bienes tienen diferentes nombres. Por ejemplo, cuando se paga por los productos, esos pagos suelen representarse o definirse como precios. Repito, los precios son los pagos monetarios por los productos. Pero los pagos por los servicios no suelen llamarse precios, sino que también es frecuente que se les llame tarifas. Repito, los pagos por los servicios se conocen con el nombre de tarifas. Eso no viene en la diapositiva, así es que les recomiendo que lo anoten. Bueno, ¿y qué hacen con ese dinero las empresas? O sea, una vez que recibieron el dinero por los productos y servicios que le vendieron a las familias y ese dinero entra a las empresas, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Qué hacen las empresas con ese dinero? Bueno, solemos decir que las empresas lo que hacen ahora es invertir. ¿Pero qué significa invertir? Invertir significa adquirir lo que se requiere, lo que las empresas van a usar para producir. ¿Ok? O sea, es una inversión física, creación de empresas, inversión empresarial. Pero ¿qué es lo que se requiere o qué van a usar las empresas para producir? Pues van a usar los factores productivos. O sea, que cuando decimos invertir, en términos de la ciencia económica, estamos diciendo que esas empresas van a adquirir los factores productivos, recursos naturales, capital físico, recurso humano y tecnología. Entonces, con el dinero que recibieron las empresas de las familias por los pagos de los bienes, ahora las empresas van a tomar ese dinero y se lo van a regresar a las familias. O sea, con el mismo dinero que recibieron las empresas, ahora van a pagar los recursos que las familias le dan a las empresas. Y así se forma esta cuarta flecha que está en la parte de arriba y que va de derecha a izquierda, o sea, desde las empresas hasta las familias. Esos pagos también son pagos monetarios, es decir, es el dinero, ¿ok? Y, bueno, como pueden darse cuenta, ese dinero que salió primero de las familias hacia las empresas, ahora regresa a las familias, debido a que estas familias dan factores productivos a las empresas. Así es que se forma, como pueden ver en la parte del medio de esta gráfica, un nuevo ciclo, un nuevo círculo, que gira en sentido inverso al de la economía real, que es el externo, que expliqué hace un momento. Este círculo interno, este ciclo interno, está formado por dinero.
es la parte financiera, no la parte real se le llama, sino la parte financiera del sistema económico, pero es equivalente a la parte externa o real. En el caso de los pagos por los recursos, hay una amplísima diversidad de nombres que se les da. Por ejemplo, por los recursos naturales suele usarse, por ejemplo, las palabras precios, pero también rentas para referirse a los pagos por este factor productivo natural. En cambio, para el recurso humano, suele llamarse a su pago salario o sueldo o prestaciones o, por ejemplo, aguinaldos, o suele llamársele también comisiones, etc. ¿Okay? O sea, tiene muchos nombres dependiendo de la forma en la que se hace el pago, lo que se aplica para el recurso humano. En el caso del capital físico también puede tener varios nombres, como por ejemplo precios, también podría ser intereses, rentas, y en el caso de la tecnología, que es el cuarto factor productivo, los nombres de los pagos van desde regalías, beneficios, compensaciones, réditos, etc. O sea, muchos nombres tiene. Ok. Bueno, pues ya tenemos aquí el flujo circular en sus dos ciclos, el externo en color rojo y el interno en color amarillo. El externo, como les dije hace un rato, suele conocerse con el nombre de flujo real o economía real. El externo en color rojo, que es el movimiento de los recursos y de los bienes. En cambio el otro, el que está en el medio, en color amarillo, suele conocerse con el nombre de flujo monetario, que es la economía financiera que comentábamos hace un ratito. Bien, pues ahí tenemos ya el flujo circular de nuestro sistema. Es circular no solo porque tiene esta forma, o sea que va y viene, sino porque lo hace de una manera continua. Por ejemplo, ¿cada cuándo será que las familias dan factores productivos a las empresas, a las organizaciones? Bueno, lo hacen todos los días. Por ejemplo, el recurso humano, todos los días las familias van y pues entregan su trabajo a las empresas para que éstas produzcan, entre otras cosas, ¿no? O cada cuando las familias dan edificios o viviendas en renta a las empresas que los ocupan, pues también todos los días. Y en fin, así con los demás factores productivos. Y también todos los días las empresas le entregan bienes a las familias de todo tipo, como los que ahora están ustedes usando: internet, un dispositivo móvil, una computadora, un aire acondicionado, un ventilador, muebles, etc. Todos los días. Y por eso también, de una manera continua, todos los días se están haciendo pagos. No siempre tienen la misma duración o periodicidad los pagos. Por ejemplo, los pagos por sueldos a veces se hacen cada semana o cada quincena o cada mes. Pero hay otros pagos que sí se realizan todos los días, como por ejemplo los pagos por los bienes, por productos y por servicios específicamente. Bien, pues este, jóvenes, es el flujo circular. Así funciona nuestro sistema económico. Como pueden ver, en la medida en la que este flujo va bien, no tiene, digamos, algo que lo limite, que entorpezca el movimiento, entonces nuestro gran sistema de mercado funcionará relativamente bien. Pero si hubiera algo que entorpeciera el flujo de este sistema económico, por ejemplo, si se limitara los pagos por los bienes, ¿no? Si alguien le dijera a las empresas: oye, ¿sabes qué? No puedes cobrar más de 2 pesos por este bien que estás vendiendo. O si alguien le dijera a las familias: oye, ¿sabes qué? No puedes comprar estos productos, no, prohibido. O si alguien le dijera a las empresas: oye, no puedes producir gasolina, no, tú no lo puedes hacer.
y así, o sea, si se pusieran límites a este flujo del sistema económico, entonces nuestro sistema de mercado empezaría a presentar fallos. Y no queremos que eso ocurra. Deberíamos dejar que funcione adecuadamente nuestro sistema económico. Bien, entonces este es el tema inicial de la clase de hoy. ¿Ok? Creo que con esto queda suficientemente explicado. Leo si hay alguna pregunta. Por ejemplo, Fernando pregunta, ¿quién termina mejor beneficiado, las familias o las empresas? Es una muy buena pregunta, ¿eh? Veamos. Las empresas habíamos dicho que tienen un objetivo que es muy diferente al de las familias. Las empresas buscan el lucro. Estamos hablando de organizaciones privadas, como se definió en su momento. Entonces, quieren vender productos y servicios para obtener ganancias, ¿ok? Para tener beneficios, ¿ok? Y van a usar factores productivos para eso. Así es que si logran hacer lo que tienen como propósito, su objetivo lo cumplen, entonces ganan. Pero ahora veamos a las familias. Las familias, ¿qué quieren hacer en este sistema? Lo que quieren es satisfacer sus necesidades. O sea, quieren comer, quieren tener ropa, quieren tener una vivienda, quieren tener un auto, quieren tener telefonía celular, streaming, servicios de streaming, quieren tener computadora, en fin, quieren tener todo lo que les permite satisfacer sus necesidades. Así es que lo obtienen del mercado. Si lo obtienen del mercado, entonces las familias también ganan, porque su objetivo es ese. Es decir, el de las personas físicas aquí definidas es satisfacer sus necesidades. Entonces, los dos ganan. Las familias ganan porque pueden satisfacer sus necesidades y las empresas ganan porque su objetivo es tener esas ganancias, esos beneficios que comentamos al principio, ¿no? Entonces, leo otra pregunta. Mi internet no me deja ver la transmisión. Qué mal. Sí, se está grabando, así es que luego la pueden ver de nuevo. Otra pregunta de Diego es, ¿cómo que paga por recursos a las familias? Bueno, como recordarás, los recursos o factores productivos son de cuatro tipos. Recursos naturales, recurso humano, capital físico y tecnología. Vamos a hablar de tecnología. Si una persona, por ejemplo, un estudiante de una carrera de administración o de negocios o de economía, de pronto tiene una gran idea mientras está estudiando su carrera y se da cuenta que con esa idea puede crear un proceso que tiene un 90% de seguridad, de confianza, de que ese nuevo sistema, de que la empresa va a poder vender todo lo que se proponga. Imagínense crear algo así, un sistema en el cual las ventas de la empresa estén garantizadas en un 95%. Que alguien invente un proceso así y decida vendérselo a cualquier empresa que quiera comprarlo, ¿no? Entonces, supongamos que Telcel decide comprar ese proceso nuevo que inventó ese estudiante, ¿ok? O que luego lo compra Soriana y luego lo compra cualquier otra empresa, ¿ok? Y me pregunto, ¿este estudiante será que le quiera vender por muy poquito dinero o regalarle su invento maravilloso a las empresas? No, seguramente va a querer cobrar ya sea las regalías o una tarifa por darles ese invento a las empresas, y además seguro que va a ser muy alto porque las empresas van a obtener ganancias importantes de este nuevo proceso, de este invento que estamos comentando. Entonces, el pago que hacen las empresas por ese invento, que es tecnología, es una de las cosas a las que me refiero con el pago por los recursos. Otro ejemplo más común es cuando, bueno, yo no estoy inventando un nuevo proceso, pero sí tengo experiencia como ingeniero civil construyendo viviendas. Entonces voy con una constructora y le propongo a esa constructora contratarme. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que me deberías contratar porque pues soy muy bueno construyendo casas. Tengo 20 años de experiencia y hay otras compañías que
pues también les gustaría que yo trabaje. Entonces te propongo que me pagues 30,000 pesos al mes para empezar, no es caro, para que pueda yo tener un sueldo y tú puedas construir buenas viviendas, que puedas luego vender. Entonces la empresa constructora le va a pagar un sueldo o le va a pagar honorarios a ese ingeniero por sus habilidades, sus conocimientos. Eso también es un pago por un factor productivo. Entonces, dos ejemplos de a qué me refiero con que las empresas pagan por los recursos de las familias. Otra pregunta de Michelle. Entonces, si uno va mal, por así decirlo, el otro no funciona correctamente. ¿Van de la mano? Correcto, Michelle. Si las familias no pueden comprar los bienes porque no tienen dinero, porque las empresas no pagan sueldos suficientes o no los pagan simplemente, entonces las empresas tampoco van a ganar porque sus consumidores, sus clientes potenciales no tendrán dinero para comprar lo que ellas están produciendo. Así es que van de la mano. Y lo mismo, si las empresas van mal, entonces no contratan a las familias para que ellas puedan tener sueldos, prestaciones, regalías, beneficios, ganancias, todo, rentas. No lo podrían tener las familias si las empresas no los contratan, sus factores productivos de ellas, de las familias. Y por lo tanto, no podrían las familias tener dinero para luego ir a los mercados y comprar los satisfactores. Así es que es un tema de los dos. En nuestro sistema de mercado se requiere de familias y de empresas. No podemos ni menospreciar a las familias ni menospreciar a las empresas. Porque como pueden ver, esto es un motor continuo que va girando todos los días para que funcione nuestro sistema económico. Para que nos vayamos a dormir tranquilos sin preocuparnos sobre si mañana en Mérida encontraremos alimentos. ¿Y qué pasa? Pregunta Fernando, ¿qué pasa si alguno de estos pagos se excede? Bueno, simplemente pasa que el costo de las empresas se encarece y cuando el costo de las empresas aumente, porque están pagando más por los factores productivos, entonces poco a poco lo van a reflejar en los precios de sus productos. O sea, si ahora hay que pagar más sueldos o hay que pagar más rentas o hay que pagar más regalías, entonces eso poco a poco, repito, se va a reflejar en los precios de los bienes que luego las empresas le van a vender a las mismas familias. Esto es un fenómeno macroeconómico que se conoce como inflación. O sea, los precios van aumentando poco a poco porque los costos también van aumentando. Es parte, digamos, normal, natural del comportamiento circular de nuestro sistema de mercado. Pero se puede controlar esa inflación, eso sí, o sea, no dejar que se dispare. Bien, entonces son las preguntas que encontré. Cualquier otra pregunta, con mucho gusto lo platicamos en el siguiente módulo, en nuestro salón. Bien, ahora fíjense que estoy proyectando algo más en este flujo circular. Estoy poniendo dos rectángulos con las esquinas redondeadas. Uno de estos rectángulos está arriba, cubriendo a las flechas donde estaban los factores productivos y los pagos por los factores productivos. El otro rectángulo está abajo, sobre las flechas que representaban a los bienes y los pagos por los bienes. Estos dos rectángulos representan a los dos grandes grupos de mercados que hay en nuestro sistema económico. ¿Ok? Son los de arriba, mercados de factores, así se les llama, mercados de factores. ¿Qué pasa en los mercados de factores? Como ustedes pueden ver, pasa que se intercambian los recursos por dinero. ¿Ok? Recursos por dinero son los mercados de factores. En cambio, en el rectángulo de abajo se intercambia otra cosa. Lo que se intercambia en el rectángulo de abajo, jóvenes, es bienes por dinero, bienes finales. ¿Ok? Entonces, arriba se intercambian factores por dinero y abajo se intercambian
bienes por dinero. Oigan, quiero recalcar algo que en otras clases me habían comentado. Me habían dicho que el dinero era una necesidad. No, las necesidades son las de 4 tipos que ya definimos para las familias. Me habían dicho que el dinero era un bien. No, los bienes están en la flecha roja de abajo que dan las empresas a las familias. No es dinero. Tampoco es un recurso como está definido aquí, el factor productivo, ¿no? Entonces, ¿qué es el dinero? El dinero es esa flecha doble amarilla, el ciclo que está en el medio, o sea, el flujo monetario. Es el dinero entonces un medio de cambio, así se define. El dinero es un medio de cambio que utilizamos ¿para qué? Para intercambiarlo por factores productivos e intercambiarlo por bienes. Entonces el dinero está presente en los mercados como medio de cambio. En los de arriba se entrega dinero a cambio de los 4 factores productivos. Y esto da lugar a estos que se llaman mercados de factores. Los mercados de factores no son los que usamos normalmente como jóvenes, no los usamos todos los días, pero poco a poco los vamos a ir usando más, cada vez más. Por ejemplo, en los mercados de factores, jóvenes, si gustan anotarlo, está el mercado laboral. Así se llama, mercado laboral. ¿Qué se intercambia allí? Trabajo por sueldos, por salarios. Pero también hay otros tipos de mercados. Por ejemplo, están los mercados de tecnología. Están también los mercados de commodities. Commodities es una forma de referirse a los recursos naturales. ¿Ok? Entonces, los mercados de commodities están aquí, en este primer grupo que les estoy comentando. Y en la parte de abajo, donde se intercambian los bienes por dinero, están ahora sí los mercados que conocemos y usamos frecuentemente, como por ejemplo los mercados de alimentos, los mercados de ropa, mercados de entretenimiento, mercados de comunicaciones, mercados de equipos electrónicos, etc. ¿Ok? Bien, pues entonces allí están los 2 grandes grupos de mercados para empezar que definen o que caracterizan a nuestro sistema económico. Por eso se llama economía de mercado, porque están presentes sobre los flujos que acabamos de explicar, sobre los intercambios que acabamos de comentar, estos. Bien, entonces, ¿alguna pregunta o comentario sobre los 2 grupos de mercados? Pregunta Andy, ¿en la inflación interviene la demanda? Sí, interviene la demanda, pero como acabo de comentar, también podría, de hecho lo hace continuamente, interviene la oferta. La demanda es quienes compran y la oferta es quienes venden, o más bien la demanda está integrada por los agentes que van a comprar y la oferta está integrada por los agentes que van a vender. Así es que los 2 son los que en un momento dado están determinando o influyendo sobre el aumento de los precios.